Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Y ya con nosotros para presentarnos su espacio Conociendo la Doctrina Católica, nuestro querido padre Isidro Bautista. Entre alegrías y muchas penas hay una... Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radiocreyentes. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que a través de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, están siempre en sintonía con este espacio Conociendo nuestra Doctrina Católica. Les saludamos con cariño desde aquí, desde República Dominicana. Queremos compartir con ustedes este espacio, este momento, esta oportunidad que nos regala el Señor. Y de igual manera, ahí no importa en el lugar que te encuentres, sé que siempre se unen a nosotros, a veces en el camino, en el trabajo, en la casa, en los oficios, las ocupaciones de cada día, ahí donde estás, ahí donde el Señor te tienes en este momento, pues únete a nosotros y que esta experiencia que el Señor nos permite vivir nos lleve a cada día poder conocer y vivir más nuestra fe, nuestra Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, nuestra doctrina. Recuerden, hemos estado viendo, primero veíamos la generalidad de lo que son los signos sacramentales, los sacramentos, los signos, las celebraciones litúrgicas, toda esa parte. Y específicamente empezamos a ver ya la experiencia de los sacramentos en particular, que son signos visibles que sirven para la salvación, cada uno de ellos instituidos por Cristo y puestos en las manos de la iglesia, encomendados a la iglesia. Pues ya veíamos esa parte y estamos viendo los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, que la empezamos a ver, que es el sacramento con el que se inicia la vida cristiana, la plenitud, en la Eucaristía que se llega a la plenitud. El bautismo inicia la vida en Cristo, la confirmación pues plenifica ese don, esa gracia del Espíritu Santo, y la Eucaristía lleva a la madurez, se llega a la madurez en la vida cristiana. Por eso veíamos el sacramento de la Eucaristía como en la iglesia se ha ido manifestando. Y decíamos que esto no es un invento de uno ni del otro, ni que le pareciera, no. Es que nuestro Señor Jesús en la última cena, aquella noche en que fue entregado, instituyó ese sacrificio eucarístico, su cuerpo y su sangre, para perpetuar estos signos en medio de nosotros. De igual manera, veíamos cómo la Eucaristía es como la fuente, la cumbre de la vida cristiana. Ella es la cima, es la fuente de toda la vida cristiana. Y como todos los demás sacramentos, todos ellos, pues, giran en torno a la Eucaristía. Todos los demás sacramentos. Por eso la Eucaristía significa, realiza siempre la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. Ese pueblo que se congrega, se reúne. Veíamos también los diversos nombres que ha recibido este sacramento, ya lo veíamos, solo me enumero algunos así para que recordemos y nos contextualicemos en dónde vamos. Y decíamos que la Eucaristía tiene una riqueza insondable, una riqueza inagotable. Por eso la expresión de tantos nombres que todos apuntan a una de las realidades y cosas fundamentales de ella. Esos distintos nombres que se le da, pues expresan esa riqueza. Y cada uno de ellos, cada uno de estos nombres evoca algo, algunos de sus aspectos, alguna cosa importante. Por eso decíamos que se le llama Eucaristía, y Eucaristía es acción de gracias. Es acción de gracias. Es la expresión de bendición y de gracia del pueblo, del pueblo de Dios. También se le llamaba banquete del Señor. Se le llama también fracción del pan. También asamblea eucarística, memorial.
de la pasión y resurrección del Señor. Se le llama santo sacrificio, santa y divina liturgia, comunión, santa misa, en fin, todos esos nombres que nos llevan a poder ver cada día la riqueza de este sacramento. Vamos entonces a continuar viendo este sacramento y vamos a ver la Eucaristía en lo que es la economía de la salvación, en ese proyecto, plan de salvación. Decimos que en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, signos de pan y vino. Esto es fundamental, importante, son los signos que se utilizan. Y en el corazón de la celebración de la Eucaristía, ahí están el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se convierten en esto. Y estas especies utilizadas, pan y vino, recordemos, fue lo que Jesús utilizó en la última cena con los apóstoles. Por eso, fiel a la orden del Señor, la iglesia continúa haciendo en memoria suya ese día, en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él manda, lo que Él pide. De manera que lo que Él hizo la víspera de su pasión, dice, tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino, y al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, que son los signos del pan y del vino, siguen significando entonces también la bondad de la creación, la obra misericordiosa de Dios, la maravilla de su amor, lo maravilloso de su amor por nosotros. Y es por esto que en este sacramento, en esta experiencia de vida, la iglesia sigue perpetuando y haciendo realidad ese mandato de Jesús. Por eso seguimos. La iglesia quiere ser fiel a Él y fiel a la orden del Señor, que en esa última cena, ahí sentado Él a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió, le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, y después el cáliz, tomen, beban, esta es mi sangre. Y después le dice, hagan esto en memoria mía. Por eso la iglesia quiere ser fiel a Él y sigue siendo fiel y sigue ofreciendo esas especies de pan y vino y sigue haciendo ese memorial. Lo sigue haciendo presente. De manera que esos signos de pan y vino siguen significando también la bondad de la creación, que provee, que da el pan, da el vino, da el alimento a hombres y mujeres. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan, por el vino, que son fruto del trabajo del hombre, pero antes son fruto de la tierra y de la vid. Así en la obra de la celebración de la Eucaristía. Así expresamos que generalmente muchas veces no lo escuchan el pueblo porque se está entonando el canto, pero muchas veces en esas misas no muy concurridas, donde se hace el canto del ofertorio para un poquito, o no se canta, misas, como le llamamos misas secas, que son misas sin canto. O sea, es hermoso, es bonito vivir porque se va llevando siempre en esa experiencia de reflexión, esa experiencia de profundización y de contemplación de todo eso. Ahí también se expresa esto, esa gratitud a Dios y esa oración que se hace al momento de presentar el pan y el vino. Después de colocados en el altar, fíjense cómo al momento de el sacerdote tomar el pan y de igual manera el vino. ¿Y qué es lo que decimos? Es una oración que se hace. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad
y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y lo mismo con el cáliz. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Es eso, lo que pasa generalmente se está cantando y el pueblo no escucha, porque está en el momento del canto y el sacerdote en silencio hace esas oraciones. De igual manera, está invitado, llamado a decirse, como decimos, sotto voce, o sea, en silencio, en voz baja, y así se expresa. Pero si está en silencio, el sacerdote puede hacerla en voz alta, si ya no se está cantando, si ya el coro no está cantando. Pues es esto, hacer esto, el fruto de la vid, es la acción de gracias a Dios, la acción de gracias del hombre a Dios por tantas maravillas, por esa obra de la creación, el pan, el vino, que es fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra. Son dones del Creador. Y la iglesia ve en este gesto, en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, como nos expresa el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18, ve la iglesia en esto como una prefiguración de su propia ofrenda. Una prefiguración de su propia ofrenda. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al Creador. Sí, en la antigua alianza, era parte de las ofrendas, del sacrificio que se ofrecían junto a las primicias de la tierra, en señal de reconocimiento al Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del éxodo, la salida, el camino, el peregrinar del pueblo de Israel. De manera que los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. De manera que ese pan, ese vino, esa cena pascual muestra ese otro contexto y recuerda la salida del pueblo de Israel, esa Pascua, ese camino, esa experiencia de liberación. El recuerdo del maná del desierto sugerirá también entonces al pueblo de Israel que vive, que se alimenta de ese pan de la palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Entonces, se sugerirá también ese memorial, esa prefiguración. Y finalmente, el pan de cada día y el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a su promesa, es también otra prefiguración y manifestación. O sea que tenemos esos signos ya en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, encontramos esos signos, señales de esto que se nos presenta. Ya decíamos, el fruto el pan, el vino, fruto de la vid, de la tierra, del trabajo del hombre. Y ya se entiende, la iglesia toma como un gesto de prefiguratorio el de Melquisedec, que era rey y sacerdote, que ofreció pan y vino. Y la iglesia lo toma como una prefiguración ya de lo que va a ser su propia ofrenda, lo que presenta. Y lo que Jesús mandó, claro está, ya en la nueva alianza. Pero también ahí está la fiesta de Pascua, los panes que el pueblo de Israel come en la fiesta de Pascua, los panes ácimos, recordando esa experiencia también. La realidad del maná en el camino, en el desierto, cómo Dios alimenta, sostiene a ese su pueblo peregrino.
Y después que llegan a la tierra prometida, los frutos de la tierra que tiene para poder disfrutar. Todo esto va manifestando lo que es esa experiencia de la Eucaristía, pero también sus signos de pan y vino que se nos ofrecen, se nos dan. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud. Esto prefigura la sobreabundancia de este único pan de la Eucaristía, de su Eucaristía. Mateo 14, 13, 21. De igual manera, Mateo 15, 32, 29. Esa abundancia de alimento, esa experiencia, esos panes con 5 panes y 2 peces, dio de comer a una multitud. De igual manera, todos estos dos relatos de la multiplicación de los panes nos ponen en el contexto de ver entonces cómo el Señor, al distribuir estos panes y peces por medio de los discípulos, cómo Él alimenta. Esto prefigura la sobreabundancia de ese único pan de la Eucaristía, de su Eucaristía, al cual nos acercamos, nos alimentamos y todos participamos. El signo del agua convertida en vino en las bodas de Caná, Juan 2:11, anuncia ya la hora de glorificación de Jesús y manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Hermoso esto que nos plantea, nos ofrece, hermanos, hermanas, estas prefiguraciones. Fíjense cómo esto va manifestando las bodas de Caná, esa experiencia del agua convertida en vino, cómo va prefigurando lo que es simbolizando el banquete del reino de Dios, esa experiencia del reino, en el cual todos aquellos que hayan sido dignos participarán de ese gran banquete de bodas del reino. Y ahí los fieles beberán ese vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Son prefiguraciones, son experiencias, así mismo también esa multiplicación de los panes, que van prefigurando y manifestando esa misma experiencia. De manera que el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión de Jesucristo los escandalizó. Es duro este lenguaje. Dijeron, ¿quién puede escucharlo? Juan 6:60. La Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división, de contradicción. La experiencia de los mismos apóstoles. Y Jesús pregunta, cuestiona, dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Le preguntó a los apóstoles, Juan 6:67. Esa pregunta del Señor resuena a través de las edades, a través de los tiempos, como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Por eso estamos llamados a permanecer en Él, caminar con Él y vivir a la luz de lo que Él nos enseña, nos dice, vivir a la luz de su palabra, a la luz de su mensaje de amor. Y es a esto a lo que se nos invita cada día en nuestro caminar, a lo largo de nuestra vida, permanecer en Él.
Y para eso hay que tomar decisiones, hay que disponerse, estar dispuesto. Por eso el anuncio de la Eucaristía, igual que la experiencia el anuncio de la pasión de Jesús, son motivo de división en la comunidad, motivo de escándalo. Algunos que abrazan ese plan, ese proyecto, otros que desisten de él, que no acogen ni abrazan el plan de Dios en ellos. Vamos pues, hermanos, hermanas, a hacer una breve pausa en este momento. Vamos a pausar y vamos a en breve continuar con este espacio conociendo nuestra doctrina católica. Te invito a que no te apartes de ahí de la emisora, sigue en sintonía porque seguiremos debatiendo y hablando sobre este importante e interesante tema de la Eucaristía, ese tema de formación, para que puedas seguirte nutriendo, puedas seguir profundizando en él. Así que no te apartes, sigue en sintonía y en breve continuamos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy.
con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano. Continuamos, hermanos, hermanas. Continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno, me alegro que estén ahí, que sigan en sintonía, que no se hayan apartado de esta emisora que es espacio de formación, de crecimiento, de educación en la fe. Así que vamos a continuar con este tema que estamos tratando, importantísimo, la Eucaristía, que es este sacramento de amor que Jesús instituyó. Vamos a ver, precisamente vamos a seguir la institución de la Eucaristía. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el fin. Y sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar al Padre, en el transcurso de una cena les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Juan 13, 1, 17. Esa hermosa experiencia de cómo Jesús se entrega y se entrega por amor, pero les invita también, les invita a ellos, a cada uno, a poder fundamentar su vida y vivir en el amor. Y lo hace para dejarles una prenda de ese amor suyo, para no alejarse mucho de los suyos y hacerlos partícipes de su Pascua. Por eso instituyó también la Eucaristía como memorial de su muerte y su resurrección. Y les ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndolos entonces en sacerdotes del Nuevo Testamento. Y esa es la experiencia de la institución de la Eucaristía, es ese acontecimiento que ya en la próxima semana vamos a ver, Jueves Santo. La próxima semana, ese momento esencial, crucial de la vida de la comunidad apostólica, pero también de nuestra iglesia. La experiencia de cómo Jesús primero da ejemplo de amor, con su humildad, su sencillez. Se bajó hasta el extremo, lava los pies a los discípulos, les enseña y les cuestiona. ¿Entienden esto que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Pues si yo, el maestro y el Señor, les he lavado los pies, es para que ustedes también se laven los pies unos a otros. Es que aprendamos de Él. Y Él en su palabra así lo había dicho. La experiencia de poder aprender de Él. Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Él. Por eso manifiesta ante los apóstoles esta experiencia y les enseña, les lava los pies, se baja, se humilla, se hace pequeño, se hace uno de tantos. Y después instituye el sacramento de la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección. Y de igual manera les ordena a los apóstoles que lo hagan, que lo celebren hasta su venida. Y así lo constituyó a ellos en sacerdotes del Nuevo Testamento. Los evangelios sinópticos, los 3 evangelios sinópticos, al igual que San Pablo, nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan a lo que es la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Juan 6. Por eso, los evangelios sinópticos nos traen ese relato de la institución de la Eucaristía. Nos traen ese relato. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Se le dice evangelios sinópticos porque se pueden leer en paralelo, podríamos decir,
tienen muchos textos comunes que lo trae uno, lo trae el otro y lo trae el otro. Como el relato de la institución de la Eucaristía, los tres evangelistas lo traen. Y así muchos textos, parábolas, obras de Jesús, milagros, lo traen estos tres evangelistas. Entonces, por eso se le llaman evangelios sinópticos, porque se pueden ver en paralelo, pueden ponerse uno, dos y tres con muchos textos donde puede verse uno y otro. Entonces, ellos tres nos traen ese relato, al igual que San Pablo en una de sus cartas. Por eso Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había mandado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Y nos lo relatan los evangelios sinópticos, igual que el apóstol Pablo. Dice, llegó el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, envió a sus discípulos, diciéndoles, prepárennos la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Esto lo encontramos claramente en los tres evangelios. Lucas 22, del 7 al 20, Mateo 26, del 17 al 29, Marcos 14, del 12 al 25. Y también, como decíamos, el apóstol Pablo nos trae relato también de la institución de la Eucaristía. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. No, de destacar que el apóstol Pablo, recordemos que Pablo no vivió con Jesús. Pablo no conoció, Pablo no compartió con él, sino que Pablo vivió una experiencia de encuentro con Cristo ya después de la resurrección. Cuando caminó a Damasco iba con autorización para meter en la cárcel a todos los cristianos, todos aquellos que proclamaran y anunciaran el mensaje de salvación. Y ahí el camino hacia Damasco es cuando tiene ese encuentro con Jesús. Como dicen, le tumbó del caballo. Y ahí empieza esa experiencia de lo que es la conversión de Pablo. Sin embargo, estos tres evangelios relatan ese acontecimiento. Pablo entonces anuncia, pero es fiel. Y Pablo dice, destaca, miren, yo he recibido una tradición que a mi vez les transmito. Yo lo recibí y se lo transmito a ustedes. Dice Pablo, y es que un día Jesús estaba sentado a la mesa y ahí tomó pan. Lo partió y le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y también el cáliz, tomen, beban, esta es mi sangre. O sea, Pablo dice, esto yo lo recibí. Y de eso, tal cual lo recibí, es lo que les proclamo, les anuncio. Yo he recibido esa tradición que a mi vez le transmito. Y ahí anuncia lo que fue esa última cena, la institución de la Eucaristía. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. O sea, esto le da sentido a la Pascua judía. Por tanto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y resurrección
Es como la Pascua Nueva. Es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía. Anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Es esto. A eso es que nos va llevando. De igual manera, nos invita Jesús a perpetuar este sacramento. Hagan esto en memoria mía. Ese mandato de Jesús se repite, de repetir este gesto y sus palabras hasta que venga. 1 Corintios 11:26. Ese mandato de Jesús no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. No, no es solo eso, no es solo un recordar, no es solo pensar en que aconteció esto, no. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores. Esa celebración del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Ese hacer esto en memoria mía no es solo un recuerdo, no es solo traer a la memoria, es hacer presente en la celebración litúrgica. Es hacer presente ahí en la liturgia, en la celebración, hacerlo presente, su memoria, pero es su vida, su entrega, su muerte, su resurrección, todo esto. Por eso desde el comienzo, la iglesia fue fiel a la orden del Señor de permanecer haciendo esto. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Por eso, en la celebración litúrgica se va perpetuando ese memorial. De la iglesia de Jerusalén se dice, de la primera comunidad, dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, y partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 2, 42, 46. Hechos capítulo 2, verso 42 y verso 46. Esa experiencia de aquella comunidad cristiana y de inicial, aquella iglesia naciente, esa iglesia de Jerusalén, fíjense cómo se reunían. Y se reunían ahí para compartir en comunión fraterna, no con rivalidad, no con ostentación, no es privando uno que no, o que tú eres de aquel grupo y yo soy de este, o que yo me siento aquí y tú allá, no. Experiencia de fraternidad, de unidad. Y se reunían ahí con frecuencia para la fracción del pan y la oración. Y todos acudían al templo. Y ahí en el templo celebraban ese momento de oración y de fracción del pan. Todos los días. Y lo hacían con perseverancia. ¿Cuántos? Todo en nuestras iglesias, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, que lo hacemos simplemente momentáneo, que vamos hoy, mañana no, que va un día, no, con frecuencia, cada día, con alegría, con un mismo espíritu, con una misma experiencia de fe, pues tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que es Padre de todos. Entonces, sin embargo, nosotros vamos marcando como diferencia, no, yo soy de aquel grupo, no, que yo soy de este, que tú eres del otro, no, todos unidos, en un mismo espíritu, y todos compartían la experiencia de la misma fe, y todos tomaban el alimento con alegría, con sencillez de corazón,
Entonces, todo esto que manifiesta, y eso se dice de aquella primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, que hoy debiera decirse de nosotros como nuevo pueblo de Dios o nuevo pueblo peregrino en este mundo. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo. Era el día en que ellos se acercaban, vivían la experiencia de el encuentro con los hermanos y la celebración litúrgica de la Eucaristía, uniéndose con ellos al día de la resurrección de Jesús. Era ese día cuando los cristianos se reunían para partir el pan, Hechos 27. Y desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy le encontramos también por todas partes, en la iglesia, con la misma estructura fundamental, y sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. Pero ya no solo el domingo, ya lunes, martes, miércoles, toda la semana. En la parroquia que sirvo, Santa Teresita, todos los días la celebración eucarística y por las comunidades, y así cada día, cada instante, celebrar ese encuentro, celebrar ese banquete de amor. De manera que la iglesia sigue siendo fiel a ese mandato de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Y sigue siendo fiel, sigue haciendo memorial suyo. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Por eso el pueblo de Dios, peregrinante, camina por la senda estrecha de la cruz y busca transitar, caminar por esas sendas hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Ahí entonces, hacia allá avanzamos, caminamos hacia ese momento en el que nos sentaremos todos en esa mesa del reino. Pues bien, mis hermanos, hermanas, vamos a terminar este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, dándole gracias al Señor por este momento, por este espacio de formación, por permitirnos encontrarnos y celebrarle a Él, celebrar este encuentro, por permitirnos tener cada día esa oportunidad de acceder a la Eucaristía, de acercarnos, de participar en nuestras parroquias y comunidades, de ese gran banquete de amor, de esta experiencia de encuentro pleno con Él, por seguir sosteniendo y alimentando nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por cada oportunidad. Gracias por tu amor por nosotros. Gracias por ese sacramento de vida y salvación y por todo lo que has hecho a lo largo de nuestra vida. Por todas tus bendiciones, bondades y misericordia, gracias, Señor. E imploramos, Señor, que derrame tu bendición en nosotros y en nuestras familias. Bendice a cada joven, cada hombre, cada mujer, aquellos que están siendo todavía esclavos del mal. Sácale, Señor, de sus debilidades, de sus flaquezas, de sus esclavitudes. Y en este tiempo especial del Cuaresma, ya cercano a la Semana Santa, llévale, Señor, a vivir una experiencia de conversión, que abran su corazón a ti y puedan vivir y cada día transmitir la experiencia de tu amor. Vamos a pedirle a Él que derrame su bendición en nosotros, en nuestras familias, que con ella nos sostenga siempre y nos acompañe. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, a través de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, hemos llevado este espacio conociendo nuestra doctrina católica. Padre Isidro Bautista estuvo con ustedes. Feliz resto del día.
alegrías y muchas penas. Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy